Bien, este es un proyecto de Arduino, vamos a hacerlo en Arduino, y es un caso real de aplicación de un sistema de arranque para un motor. Características del motor, estamos hablando de un motor jaula de ardilla monofásico, ojo con esto, no es trifásico, es monofásico, y lo que necesitamos es controlar el arranque del motor. ¿Por qué razón? Voy a contarles rápidamente. Tengo unos paneles solares. Esos paneles solares van a un inversor que carga, un inversor solar MPPT, y vamos a un banco de baterías, ¿verdad? Entonces, compartiendo el bus, es decir, de la misma línea, estamos sacando un inversor senoidal o un controlador de carga, perdón. Acá están los bancos de baterías y acá tenemos un inversor. Este inversor es un inversor senoidal y tenemos de aquí un par de cargas. Esto va a ser una bomba y esto va a ser un oxigenador. Bien, ¿qué sucede? En este momento las baterías están en un 10%, posiblemente su vida útil, y al arrancar este motor produce unos picos de corriente muy altos. Como les digo, es un motor jaula de ardilla y aparte de eso es monofásico. Bien, ¿qué sucede? Este envía unos picos muy fuertes y de consumo de corriente y esto hace que el inversor entre en modo de falla y el motor no arranque. ¿En qué consiste nuestro proyecto? Nuestro proyecto consiste en hacer un arrancador suave para este dispositivo, que como les digo es un motor jaula de ardilla monofásico. En el mercado existen algunos variadores de velocidad para este tipo de motores, pero por su construcción, por su arquitectura eléctrica, digamos que no son trifásicos, son monofásicos, entonces es más complejo lograr hacer una variación de velocidad en un motor monofásico. ¿Listo? Además de que en términos comerciales es muy costoso comprar un variador para este tipo de motor. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a variar el arranque. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Sabemos que cuando hablamos de una onda senoidal, estamos hablando de una onda que tiene una fluctuación, digamos, de esta forma. Lo que vamos a hacer nosotros es interrumpir ese paso inicialmente en puntos muy cercanos al cero, como de esta manera, y gradualmente lo que vamos a hacer es incrementar, digamos, ese paso de señal de esta manera y así vamos a suministrarle mayor paso a la onda hasta que logremos totalmente llegar a la onda total o senoidal completa o al 100% de la onda. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver tiempos muertos, pedacitos de onda de esta forma y gradualmente vamos a ir construyendo esa señal que originalmente eh, era la señal seno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es relativamente muy sencillo. Lo que vamos a hacer es detectar el cruce por cero. Esto es bien importante. Estos puntos en este momento se convierten en puntos críticos. ¿Dónde? Estos puntos de aquí, que son nuestros cruces por cero. ¿Listo? Y partiendo, como es una onda cíclica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Partiendo del hecho de que aquí está el cruce por cero, vamos a dejar pasar un lapso de tiempo, no mayor al periodo, sino un lapso de tiempo. Y después de que ese lapso de tiempo haya pasado, hablamos de un tiempo, vamos a encender un triac. Vamos a hacer un control detector de cruce por cero. Vamos a hacer un control de ángulo, de paso por ángulo. Y lo que vamos a hacer es disminuir este tiempo. Este t cada vez va a tender a ser cero. ¿Listo? Entonces, en la medida que t va a tender a ser cero, cada vez voy a tener más y más la señal original. Es decir, que esta señal resultante cada vez va a ser más completa hasta que llegue al punto donde ya sea completamente, bueno, en este caso me quedó un poco disparejo, pero ese es el concepto. Bien, pero en el estado estacionario, es decir, cuando ya el motor ya inició, ya arrancó, pues no tendría sentido dejar un triac haciendo esto. Entonces, el control de paso por ángulo terminaría
en el estado estacionario, es decir, cuando ya terminó de arrancar, terminaría entregándole a un relé de estado estacionario. ¿Listo? Entonces tenemos un detector de cruce por cero, un control de paso por ángulo, un relé de estado estacionario. Bien, con estos parámetros vamos a iniciar nuestro proyecto. Bien, consideremos entonces una fuente de voltaje. Vamos con nuestra primera fase que fue el detector de cruce por cero. A esta fuente le vamos a poner resistencia que puede ir entre los 30 a 50K. En mi caso, 47K. Una resistencia que puede ser de 2 vatios. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un puente rectificador. Y este puente rectificador nos va a permitir... Aquí me quedó el positivo a este lado. Bueno, igual no importa. Aquí también nos va a servir. Y el negativo nos quedó a este lado de acá. Bien. Si quieren conocer un poco más acerca de los puentes rectificadores, también lo podríamos hacer sin ningún problema. Entonces aquí tendríamos un B menos y aquí tendríamos un B más. A este también le podríamos llamar 0 voltios en este caso, pero es mejor que lo consideremos como un voltaje aparte. Muy bien, voy a tomarme el atrevimiento de lanzar esta línea por encima y dejar esta por debajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos la resistencia de 50K, acá vamos a poner un Zener. Este Zener puede ser de 5.1 voltios o un voltaje inmediatamente superior al voltaje de polarización de un diodo emisor de luz adentro de un optocoplador. Entonces vamos a dibujar por aquí un optocopladorcito así pequeñito. Y acá adentro pues estaría el transistor, ¿cierto? Y este transistor nos va a, vamos a conectarlo aquí a B5 más, por ejemplo. Y aquí va a estar nuestra salida S, llamémoslo S. Y acá vamos a tener una tierra digital. ¿Qué estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo aquí es realmente lo siguiente. Yo tengo una señal senoidal, ¿cierto? Y esa señal senoidal, este puente rectificador que estamos viendo acá, lo que hace es rectificarla, es decir, que me va a quedar algo como así, más o menos, sin mirarla de arriba. Y lo que estamos haciendo con esto es que mientras que el LED esté encendido, en la salida, vamos a ver acá, voy a tratar de dibujarla aquí debajo, por aquí. Esta ya sería nuestra salida digital. Lo que va a pasar es que va a permanecer apagado y solamente cuando el LED se apaga, cuando este LED se apaga, inmediatamente lo que vamos a ver acá nosotros es un pico que va a ir hasta dónde? Hasta BS, voltaje 5 voltios. ¿Listo? Vuelve y apaga cuando el LED entra en conducción y vamos hasta el siguiente ciclo donde vuelve y enciende y vuelve y apaga y así se la va a pasar todo el tiempo. Muy bien. Básicamente con esto estamos haciendo una detección de cruce por cero. A continuación les voy a mostrar en qué sistema lo implementé. Hay una tarjeta que se utiliza mucho en detección de presencia de voltaje en AC. Y lo que hice fue modificar esa tarjeta para no tener que incurrir en comprar o mandar a fabricar una tarjeta, sino que ya tenía esa tarjetita y entonces aproveché y la utilicé. Bien, bien, aquí les muestro físicamente cómo es el dispositivo. Eh, Esto es una resistencia que ustedes pueden ver aquí de 2 vatios. Esta es mucho mayor a la que yo utilicé. Esta es como de 160K. Pues yo me tomé el atrevimiento de disminuirla hasta 47K con el ánimo de poder tener desde digamos que el diodo encendido desde el menor punto posible, considerando de que no fuera a afectar el puente rectificador. Es decir, la corriente máxima que puede soportar el puente rectificador, el voltaje máximo de este es 5.1 voltios
Retiré el condensador, lo desconecté y quité también este diodo de aquí. Es decir, aquí lo que hice fue un puente entre los dos puntos del diodo para que de esa forma el único diodo que quedara directo fuera este de acá. Esta resistencia de aquí la modifiqué, tiene una resistencia de 4.7K y de esa forma tenemos ya nuestro sistema funcionando tal cual como lo vemos en la imagen o en la explicación que les acabo de mencionar. Entonces aquí colocamos una resistencia de 47K de 2 vatios. Este condensador lo retiramos, no hacemos puentes de ningún tipo allí. Este LED puenteamos, es decir que establecemos un puente, dejamos el único diodo y la resistencia la modificamos 4.7K. Bien, la corriente máxima permitida por este es bien importante, de ahí surge el valor de esta resistencia. Y este, como les digo, 5.1 voltios. Bien, acá vamos a tener en la entrada nuestra señal AC y acá en la salida tenemos por un lado el voltaje positivo, por el otro lado nuestra tierra digital y por otro lado está nuestra señal, justamente como lo veíamos en la imagen anterior. Qué pena se me superpuso en la imagen de la explicación, pero más o menos es como el concepto que quería ilustrar para que lo tengamos en claro de qué se trata esto, qué es lo que estamos haciendo con esto y que realmente no está complejo. Esto lo pueden encontrar en cualquier tienda, Amazon, Mercado Libre, tiendas virtuales y es un dispositivo que fácilmente puede estar alrededor de los 2, 3 dólares más o menos. Bien, otro de nuestros componentes utilizados es el MOC 3021, que es un optocoplador con una gran característica y es que en su salida, digamos que acá en esta parte de acá, internamente tiene esto es un TRIAC también, es decir, que él permite la conducción en ambos sentidos. Y a diferencia de tener una compuerta, lo que sucede es que él se activa por medio de la emisión de luz que produce este otro dispositivo. Entonces, digamos que de alguna manera esto está dividido. Y nuestra ventaja aquí es que, como les digo, esto es bidireccional, es decir, que puedo controlar corrientes tanto en un sentido como en el otro. Bien, esto es importante dado que en nuestro diseño vamos a contar con un MOC 3021. Y a continuación les voy a mostrar un poco más acerca del hardware ya de manera física. Bien, acá tenemos entonces nuestro dispositivo ya armado. Lo que vemos aquí es un suministro eléctrico, fase neutro tierra, va hasta una fuente de poder que nos entrega 5 voltios. Estos 5 voltios se distribuyen por todos los dispositivos que son digitales, en este caso el Arduino Nano, tiene su suministro y también el dispositivo de cruce por cero, detección de cruce por cero, en la parte baja, es decir, la parte digital de un MOC 3021 que vemos acá, y también el relé de estado estacionario. Recuerden que les mencioné que en el estado estacionario se iba a quedar un relé. Entonces aquí tenemos esas partes, es decir, fuente de poder para el sistema en 5 voltios, el optocoplador de detección de cruce por cero, el relé está estacionario y aquí está el optocoplador de TRIAC que se permite controlar el TRIAC que está aquí detrás. El TRIAC que tenemos aquí es similar a este que voy a tratar de introducir un poco acá. Es un TRIAC eh, que podemos conseguir en el mercado también con mucha facilidad. Bien, voy a explicarles un poco cómo funciona. Tenemos la fuente de suministro, pues da suministro eléctrico a este y este. Estas 4 partes. Por eso ven ustedes que salen 4 cables desde el positivo y 4 cables desde el negativo. Ahora bien, tenemos también el detector de cruce crucero que tiene su resistencia de 47 que les he mencionado. Y tenemos el puente rectificador que soporta esa corriente que se produce con los 47, el diodo Zener, bueno aquí no se alcanza a ver muy bien, pero ahí está el diodo Zener. Y tenemos después que retiramos el condensador y quitamos el diodo. Aquí hay un puente entre los puntos del diodo. Y tenemos el optocoplador con su resistencia de 4.7K, que es la que tenemos acá.
¿Cómo funciona o cómo opera? Detecta los cruces por cero y esos cruces por cero van a ir a la interrupción que tenemos acá en el Arduino Nano. Este Arduino Nano, a su vez, con esa interrupción que se produce por la detección de cruce por cero, va a controlar este MOC y este MOC es un optocuplador que va a controlar un TRIAC que está aquí debajo. Como les digo, es un TRIAC muy similar a este que voy a tratar de poner aquí en la pantalla. Este es para un proyecto similar, ya les contaré luego de qué se trata. Y con eso controlamos el ángulo de disparo del TRIAC sobre la línea. Cuando hemos terminado de controlar ese ángulo, ya tenemos la onda seno, entonces pasamos al optocoplador, quien se quedará en estado estacionario. Ese es el proyecto y espero que disfruten. Ahorita vamos a continuar con el código dentro del Arduino. Bien, voy a contarles un poco acerca del código. Este código como tal está estrechamente ligado a la sincronización con la señal de detección de cruce por cero. Es fundamental, es vital tener esa señal. Están viendo aquí en amarillo es la señal de cruce por cero. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarles los tiempos y los retardos asociados a esa señal. Como ustedes ven aquí, el cruce por cero se produciría realmente en tiempo real en el centro de este segmento de acá arriba. Es decir, si lo vemos de esa forma, estaríamos hablando aproximadamente de este intervalo. Es decir, que tendríamos 257 microsegundos de cero nosotros, pero el cruce por cero en realidad está a la mitad de eso. O sea, aquí estamos hablando aproximadamente de unos 117 microsegundos aproximadamente. Y este tiempo de rampa que vemos acá, posiblemente en la entrada de la interrupción, nos va a retardar 711 microsegundos, o es el tiempo que va a tardar esa rampa, digamos, dado que esto proviene de una señal análoga. Entonces, es muy probable que nuestro uno se produzca desde este punto. Es decir, que para nosotros todo esto va a ser un uno posiblemente hasta acá. Entonces, si es así, estaríamos hablando aproximadamente de 997 microsegundos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque esto hace que yo no pueda decir con exactitud desde este punto que aquí es el cero realmente. Tengo que tener un tiempo de espera para poder determinar el cero. Lo interesante de esto es que no lo vamos a activar directamente en su cero, es decir, detecto el cero inmediatamente activo, sino que lo activo para el siguiente ciclo. ¿Cómo así para el siguiente ciclo? Vamos a correr esta señal un poco y vamos a darnos cuenta de qué se trata. Cuando yo detecto mi cruce por cero, que estaríamos hablando aproximadamente de este punto, aquí, entonces voy a tener aproximadamente 8300 microsegundos, 8.3 milisegundos. Y con esto lo que voy a hacer es esperar o dar un tiempo de espera para activar el MOC que activa el TRIAC. Recuerden ustedes que hay un optocoplador que activa un TRIAC y ese TRIAC dejaría pasar. Imagínense aquí que hay una señal senoidal en AC que viene desde el punto medio de este hasta el punto medio de este. Y lo que vamos a hacer es activar un TRIAC para que conduzcan un segmento de esa señal. Y ese TRIAC se va a ir activando gradualmente en mayor proporción, con unos pulsos de activación. Vamos a hacerlo en una primera vez para que ustedes lo puedan visualizar. Allí tenemos nuestro primer disparo y noten ustedes que el TRIAC se va a activar en la medida que de lo posible, pues de una forma gradual hasta llegar al final, pero no llega directamente hasta el punto de cero. Si ustedes ven aquí, miren los puntos donde inicia y donde finaliza. ¿Por qué inicia un poco después del siguiente cero? Para garantizar una conducción. Es decir, si el voltaje presente en la línea, recuerden que es senoidal, es muy bajo, el TRIAC no va a entrar en funcionamiento. Entonces, lo ideal sería más bien en el nivel mínimo para entrar en funcionamiento el TRIAC. Y lo mismo sucedería al otro extremo. Cuando estoy llegando al punto cero siguiente, lo que va a pasar es que posiblemente el voltaje sea tan pequeño que ya no alcanzo a activar el TRIAC. Entonces, lo ideal allí, en ese caso, es más bien ya dejarlo en el punto más cercano. Estos son puntos de calibración
y que ya en adelante entre el relé haciendo el estado estacionario. Bien, en ese orden de ideas, miren ustedes cómo suceden las dos cosas. Aquí entraría un poco antes del cero. Lo mismo va a suceder acá, acá va a finalizar un poco antes de llegar a su destino. Ahí, ¿ven? Es decir, que esta rampa nos garantizaría una conducción mínima y una conducción máxima. ¿Qué sucede si él se acerca mucho al cero? Puede que el triac no alcance a polarizarse y se quede un ciclo entero sin activación. Y no es ideal. Entonces, por eso garantizo llegar hasta un punto que sé que todavía tengo suficiente voltaje para generar una conducción y por ende van a ver ustedes este retardo mínimo. Y el retardo de salida, que es el de 7950 microsegundos, es el que va a hacer el arranque suave. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener unos decrementos en este tiempo de retardo que van a hacer que él se dispare un poco antes, un poco antes, un poco antes, y de esa forma vamos construyendo toda la onda senoidal nuevamente. ¿Qué sucede? Vamos a tener unos ciclos superpuestos que son los que se encargan de que cuando el relé entre en funcionamiento, aún así se cumplan 5 ciclos más, en este caso, de activación por triac, mientras que el relé se estabiliza. Y luego ya dice, bueno, rampa completada, salida fija activa para el relé y ya estamos operando completamente. Entonces miren ustedes allí, esta es la declaración de los pines, de cómo se van a utilizar, la interrupción y el timer que se utiliza para estas partes que vemos a continuación. Este código realmente, como les decía, es muy pequeño, pero es una buena introducción al mundo de Arduino y más aún conociendo que su objeto realmente es resolver un tema técnico en un sistema solar. Tiene adherido a su suministro unos motores, en este caso un motor de 350 eh, vatios o un medio caballo, que está haciendo, entre otras cosas, un proceso muy importante dentro de un stand. Bien, por último, voy a contarles un poco acerca del driver para controlar el TRIAC BTA41600B. En este caso nosotros vamos a utilizarlo utilizando también un MOC 3021. Recuerdan que les mencionaba acerca de la polarización del diodo, que el pin 2 del Arduino Nano iba a quedar conectado al pin 2 del MOC 3021 y que va a ser la señal negada. Es decir, que cuando pasa a ser cero, se va a activar el LED. Cada en VCC vamos a tener 5 voltios. Esta resistencia de RIN quedó de 360 ohmios. Entonces pasa a activar el TRIAC. El TRIAC es un elemento que conduce bidireccionalmente y esta resistencia de 360 nos permite la corriente de activación del TRIAC, en este caso el BTA41600B, y esta resistencia de 330 la desactivación del mismo. De esta forma entonces tengan muy presente que a esto hay que ponerle también un circuito de protección, en este caso un 39 ohmios en esta resistencia de 2 vatios, condensador de 0.01 microfaradios y falta un punto. Vamos a poner ese punto de una vez. Un punto en este punto. Muy bien. Que no se nos olvide. Quedó grande. Esto es 0.01 microfaradios. La idea de esto es absorber los transientes del motor cuando este mismo los genere. Si bien es claro pues que estamos manipulando una señal senoidal y aparte de eso causándola justamente en el arranque del motor, pues van a haber unos transientes, hay unos picos, unos DVDTs bastante pronunciados que van a ser absorbidos por esto que vemos aquí, esta resistencia de 39 ohmios, este condensador de 0.01 microfaradios, un 103 le llamamos nosotros también. Y acá está la carga, es decir, el motor o el motor de la bomba que les comentaba en el estanque del sistema de precipitación de decantador de heces, de flujo laminar. Esto es una parte interesante del proyecto que luego les voy a contar. Y el relé del estado estacionario. Esta parte es bien importante. No se pone entre el neutro y la línea, sino que se pone en la línea en ingreso y salida del TRIAC que hace el control. Con esto damos por culminada esta parte. Espero que haya sido de su agrado y estaré atento a las observaciones que hagan
o preguntas que hagan en relación a este desarrollo. No sin antes, antes de despedirme, mejor dicho, les voy a contar que esto está en GitHub. En los comentarios voy a dejar el acceso, el enlace al código, para que lo puedan abrir tanto como librería como el archivo original y con esto puedan modificar de ser necesario los parámetros para que puedan ajustar a sus necesidades.